Bueno, quiero saludarlos a todos en el nombre del Señor Jesús, a los que nos están escuchando por este medio, a los hermanos, amigos, a los niños, adolescentes. Queremos llevarle la palabra del Señor, un devocional en esta tarde. Y en medio de esta situación en la cual estamos viviendo, queremos decirle a los hermanos que nosotros tenemos esperanza. El mundo está en caos, está desesperado, pero hoy traeremos un tema acerca de lo que es la desesperación. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, Salmos, el capítulo 40, verso primero, 2 y 3. Quiero leer en el nombre del Señor Jesús y dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Quiero invitarlos a una hermosa alabanza y después hacemos una oración en este momento. Bueno, mis hermanos del jardín, un saludo. Y en esta tarde queremos compartir la palabra del Señor. Y quiero hablar un poco acerca de lo que el salmista David estaba viviendo. No sabemos las circunstancias, las situaciones que lo llevaron a él para vivir estos momentos, los momentos vividos que él tuvo que atravesar. Así que él habla de el pozo de la desesperación. Y cuando miramos este término hebreo que significa hoyo o cisterna, viene del hebreo bor, que significa hoyo, cisterna o mazmorra. Y era un lugar que no contenía agua. Unos eran los pozos de agua y otros eran los lugares de como cárceles que hacían para colocar allí los reos o las personas desagradables que no. El capítulo 38 y el verso 5, donde a Sedequías no le gustó y a las personas que estaban con él, y lo llevaron a este lugar. Y dice la palabra del Señor que Jeremías se hundió porque en estas cisternas había lodo y estaban a la intemperie o al sol, en un lugar donde caía agua. Así que la persona estaba expuesta al sol, al agua, y ahí tenía que tener sus necesidades, tomar de esa misma agua. No podía dormir, era desesperante ese lugar. Y así que Jeremías estuvo ahí. Tenemos este ejemplo de lo que era el hoyo de la desesperación. Así que David hace mención de ello, de su momento difícil que estaba viviendo, y dice el pozo de la desesperación. Cuando estamos en estos momentos se pierde el sueño, se pierde la quietud, se pierde la esperanza, se pierde todo. Y cuando hablamos de desesperación, estamos hablando de inseguridad. La persona en estos momentos de desesperación, en ese hoyo, entonces pierde la esperanza, la seguridad, y es un deseo intenso, no tiene tranquilidad, es la pérdida de la calma, es la pérdida de la fe, es la pérdida de todo curso en su vida. Así que David menciona ello y nos traslada a nosotros a pensar hoy los momentos que vivimos. El mundo está en caos, está desesperado, colocan medidas de una manera y otra, pero sabemos que el único que protege, el único que puede hacer todo y quitar este mal que hay, se llama el Señor Jesucristo. Y todo esto ha venido, creo que todos hemos estado en casa, en quietud, en calma. Y Dios ha permitido todo esto para que nosotros reflexionemos,
porque hemos perdido a veces el lugar que nuestra familia ocupa, y nos hemos quizás empeñado más en el trabajo, en los quehaceres, con los amigos, pero el Señor con la familia. Así que, mi hermano, al hablar nosotros de esta parte, de lo que es la desesperación, el salmista dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. Causas que nos llevan a este lugar. Hay unas causas que llevan al ser humano a ello, y son el pecado. El pecado, nosotros debemos de entender y ver la magnitud del daño que hace el pecado en la sociedad, pero más en nosotros como cristianos. Debemos de entender, hermanos, que el pecado, cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios y llegamos a esta circunstancia o a este lugar, entonces, hermano, produce en nosotros una desesperación tremenda, porque eso llevó a David a perder el gozo, a perder la esperanza, a perder lo que dice en el Salmo 51. Y es lo que dice también la palabra del Señor acerca de Judas. El pecado de haber entregado al Señor Jesús lo llevó a tal forma que tuvo que correr desesperado y no se halló lugar para él, y solamente pudo colocar una soga y llevársela al cuello y allí ahorcarse, porque eso lleva el pecado a la desesperación. Así que hay causas que llevan a este lugar del pozo de la desesperación, y una es el pecado. Debemos de entender, hermanos, cuidarnos todos los días y no llegar a este lugar. Otro, los problemas en el hogar, problemas que la esposa, el esposo, los hijos, hay diferencias, hay situaciones que nos llevan a ello, y lleva al hombre a tomar caminos, a tomar decisiones en los cuales después tiene que llevarse la mano a la cabeza y decir: ¿qué me pasó? ¿Qué sucedió? Y llega tanto el desespero que a veces toman el camino de separaciones, toman el camino quizás más fácil, pero estas circunstancias o estas cosas, estos problemas que llegan a llevarnos al pozo de la desesperación, debemos de ponerle cuidado. Nuestro hogar, nuestros hijos son el tesoro que Dios nos ha dado. La esposa es la que Dios nos ha dado para vivir hasta que la muerte o el Señor venga y nos lleva. Así que hay necesidades no suplidas. Esas necesidades no suplidas nos llevan a la desesperación. Cuando no tenemos de pronto para el arriendo, cuando no tenemos de pronto para suplir necesidades de la casa, nos puede llevar a ese lugar de desesperación, nos puede llevar a ese pozo donde no encontramos salida, donde se pierde la calma, donde se puede perder la tranquilidad, se puede perder la esperanza, y eso nos lleva a la inseguridad. Así que yo los invito en esta hora. Miren lo que le pasó a Saúl: el desespero, la ansiedad, el afán, lo llevó a él a cometer errores, lo llevó a ofrecer holocaustos. Cuando habían quedado con Samuel que en 7 días llegaría, pero Saúl se apresuró y ofreció holocaustos cuando no debía de hacerlos, por el afán, por el desespero, porque la gente se le iba, porque la gente, el pueblo estaba yéndose del lado de él, y entonces se le entró pánico, desespero, inseguridad, y eso lo llevó a tal forma que Samuel tiene que decirle: loco, locamente has hecho. Y cuando decimos loco, es la pérdida de la razón, es la pérdida de nosotros pensar, que todos nuestros pensamientos estén encausados. Así que eso nos lleva a ello, el pozo de la desesperación, a hacer cosas locas, a hacer cosas no adecuadas. Pero también encontramos a un hombre como Caín. Caín, el desespero, la angustia, la pérdida de la esperanza, la inseguridad, porque Dios no vio con agrado su ofrenda, llevó a tal forma de levantarse aún contra su hermano.
Así que tenemos ejemplos en la palabra del Señor que nos narran lo que es hacer las cosas apresuradas. Está en el lugar del pozo de la desesperación. Así que el enemigo, cuando estamos en este lugar del pozo de la desesperación, entonces el enemigo toma ventaja y él busca la ocasión y él está presto. Por eso dice la Biblia que él anda como león rugiente, no que sea un león, no que sea el bravucón que nosotros podamos tenerle miedo, sino que él anda buscando por ahí, rugiendo y haciendo gritos a ver si nosotros le tenemos miedo. Pero en ese momento, cuando estamos en el pozo de la desesperación, el enemigo toma ventaja en nosotros. Y entonces donde viene el problema con él. Y el enemigo aprovecha y lo primero que hace es bajarnos del lugar donde Dios nos ha colocado. El apóstol Pablo dice a los Efesios en el capítulo 1 y el verso 3, dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que lo primero que él hace es tratar de bajarlo a usted de allí, es tratar de asustarlo, es tratar de rugirlo, ya que está en el pozo de la desesperación y ha perdido la seguridad, ha perdido la esperanza. Y cuando nosotros nos bajamos de allí, hermanos, entonces estamos en un lugar de presa, estamos vulnerables ante el enemigo. Y por eso es que el escritor habla, y el salmista tiene que decir en el Salmo 91, dice que él nos colocó en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Así que mi hermano, estando en ese lugar estamos seguros, pero el pozo de la desesperación no nos hace ver, no nos hace entender y podemos perder la calma, perder la seguridad en el Señor. Y por eso es que el salmista entendió ello y por eso es que él habla y dice, me hizo sacar. Pero quiero ver aquí otro puntico de lo que perdió el salmista David cuando estaba en ese lugar. Él perdió la confianza, perdió la esperanza, perdió todo ello, pero algo que el enemigo busca hacernos perder es la adoración a Dios. Note que el salmista dice, puso luego en mí cántico nuevo. Esto quiere decir que el cristiano, cuando está perdiendo la adoración, en el pozo de la desesperación, no hay tiempo para adorar, no hay tiempo para alabar, no hay tiempo para glorificar, no hay tiempo para la oración, no hay tiempo para detenernos a contemplar la hermosura de Dios, la grandeza de Dios, porque estamos en un pozo de desesperación. Estamos en un lugar donde no queremos que nadie nos hable, nadie esté quizás a nuestro lado diciéndonos algo, sino simplemente queremos estar a solas. Pero quiero decirle, mi hermano, que el salmista perdió la adoración, perdió todo ello. Y por eso, ¿cuál fue la virtud? ¿Qué fue lo que él hizo para él levantarse de allí? ¿Qué fue lo que él pudo hacer para salir del pozo de la desesperación? ¿Qué fue lo que lo llevó a esto? A tener todas las bendiciones de Dios. Y fue lo siguiente, que él tiene que decir, pacientemente esperé a Jehová. La paciencia es la virtud que nos lleva a nosotros a sufrir. Nos lleva a nosotros a reflejar algo hermoso en la persona y es aprender a soportar en silencio las situaciones que nos vienen, las circunstancias de la vida, lo que de pronto tenemos que afrontar por ser cristianos, por seguir al Señor, los problemas del hogar, los problemas de la vida, quizás la economía y todo ello. El salmista dice, y lo que nos enseña aquí es para salir del pozo de la desesperación, para salir de ese lugar, el salmista entabla y dice, es paciente, con paciencia, saber esperar. Y cuando yo entiendo esto, entonces puedo entender que la paciencia me lleva a escuchar mejor. Porque cuando usted sabe esperar, sabe escuchar bien, puede entablar un diálogo con una persona y lo sabe escuchar. Pero cuando usted está en el pozo de la desesperación, entonces usted no quiere escuchar a ninguno. No quiero que nadie me hable.
No quiero escuchar a nadie, ni la esposa o de pronto el esposo o los hijos. Quiero estar solo. Pero mire que la paciencia, aunque estemos en ese momento de desesperación, en ese momento tan duro, difícil allá, en ese hueco donde estamos, hemos perdido la paciencia, hemos perdido quizás el sueño, hemos perdido la quietud. La virtud es la paciencia, saber esperar en el Señor. Y la paciencia nos lleva a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz del pastor, a escuchar la voz de los hermanos, a escuchar la voz de la iglesia, a escuchar la voz de la esposa, a escuchar la voz del esposo, a escuchar la voz de los hijos, cuando nos dicen: ten ánimo, Cristo está con nosotros. Cuando escuchamos esa voz que nos lleva y nos transporta a tener en cuenta que hay un Dios que nunca nos abandona, un Dios que está con nosotros. Por eso es que Isaías tiene que decir: aprended a oír. Y cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, nos va bien. En ese momento de desesperación, tengamos paciencia. La paciencia nos lleva a escuchar bien, nos lleva a hablar adecuadamente. La paciencia no nos desespera, no nos desestabiliza, no perdemos el rumbo, no perdemos la calma, no perdemos para dónde vamos, las metas, los objetivos, sino que nosotros aprendemos a hablar. Y cuando nosotros tenemos la paciencia en nosotros, porque Cristo es la paz, Cristo es el que ha hecho en nosotros ese fruto en nosotros de la paciencia que debe estar en el cristiano, entonces nos lleva a hablar de la grandeza de Dios, a hablar del poder de Dios, a hablar de todo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, porque hablamos de lo que Él es, de su grandeza, de su poder. Pero cuando nosotros estamos allí y queremos estar en el pozo, entonces no queremos hacer esto. Pero la paciencia nos lleva a hablar adecuadamente, nos lleva a contemplar la grandeza de lo que Dios hace. Y eso es lo que queremos, hermanos, mirar en esta tarde, lo que hace la paciencia. Hablar adecuadamente. Y algo más que hace la paciencia, y es tener cuidado de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, las sabemos tomar. La paciencia nos lleva a eso, a tener cuidado en cómo tomo mis decisiones, qué debo de hacer. Y entonces cuando la paciencia se apodera y es un fruto, ese fruto del Espíritu Santo está en mi vida, entonces puedo tomar las decisiones adecuadas, las decisiones que yo puedo encaminarme para poder salir de allí. Y entonces veo la grandeza de Dios, veo el poder de Dios. Y entonces mire lo que el cristiano pierde, se baja de la roca. Cuando estamos en el pozo de la desesperación, no sabemos dónde andamos y dónde nos estamos metiendo. Pero lo que el salmista dice: me sacó de allí y me puso sobre una roca. Y qué bueno, hermanos, entender que el Señor quiere hacer eso en nosotros. La paciencia me lleva a mí a entender que hay una roca eterna. Pero cuando estamos allí y no queremos salir, entonces no encontramos ni a Jesús. Pero aquí el salmista nos enseña, dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre una roca. Esa roca es Cristo. Y cuando nosotros tenemos la paciencia, entonces tenemos la capacidad de saber esperar en el Señor, porque ya salimos de allí y vamos colocándonos en el pensamiento. Así que la paciencia me lleva a mí a perseverar en los objetivos y en las metas que quiero conseguir. La paciencia me lleva a mí a ello. Así que el salmista, aunque estuvo allá, él pudo entender que el Señor lo sacó y lo llevó a la roca. Nosotros hoy sabemos que tenemos una roca eterna, que es Jesucristo. No estés desesperado, mi hermano, por ninguna circunstancia. Salgamos de allí. Sabemos que tenemos esperanza en el Señor. Así que la virtud de todo cristiano y el fruto del Espíritu Santo es saber esperar en el Señor. Y eso es saber esperar. Entonces nos inclina a lo que quiero escuchar. Saber esperar es confiar en el Señor. Así que la paciencia me lleva a mí a esto, a saber confiar en el Señor, a creer en sus promesas, a creer en lo que Él dice. Y si Él dice: yo estoy contigo,
es una verdad. Y si Él nos dice que Él va con nosotros, Él va con nosotros. Y si Él dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, es una verdad. Y si Él nos dice que tenemos esperanza en el Señor, entonces, hermano, tengámosla. Salgamos del pozo de la desesperación. Tenga paciencia, que la paciencia nos lleva a escuchar, a hablar y a tener cuidado en todas las cosas y en las decisiones que debo de tomar. Salgamos de allí en el nombre del Señor Jesús. El Señor nos ha colocado en lugares celestiales y estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Un feliz día, una feliz noche, y que el Señor los continúe bendiciendo en el nombre del Señor Jesús. Amén.